Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Sobre las cartas a la mesa. Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Aló, muy buenos días. Tengo cosas para contar. Les traje cuestiones, pero además quería decirles que yo dejé el chupete en el chupetómetro, pero después en casa tenía otro. No, pero no engañes. Bueno, no mientas. Te digo la verdad de lo que pasó. Mira, venimos medio torcidos por lo de Carlitos Balá. Trae lindas noticias, por favor. Bueno, vamos a analizar. Hace unos días habíamos dicho que la vicepresidenta Cristina Fernández había encontrado la forma de hablar hoy para volver a defenderse en el juicio de vialidad. ¿Por qué quería esto? Porque durante el alegato de los fiscales Luciani y Mola en su contra, donde habían pedido que se la condenara a 12 años de prisión, habían aparecido pruebas nuevas y ella no había tenido la chance de defenderse de esas pruebas. Y cuando pidió que le dieran la palabra para eso, le dijeron que no y que en todo caso le iban a dar lugar para eso al final del juicio. Lo que pasa es que si ella hacía eso que pidió y hablar al final del juicio, si ella como acusada volvía a hacer uso de la palabra para eso, como hizo hace unos años y que la vimos irse indignada de Comodoro Pi, después de eso los fiscales pueden responder a lo que ella dijo y eso no terminaba más, ¿no? Era como todo el tiempo tener presente esa cuestión. Entonces lo que se le ocurrió en este caso fue que su abogado, el doctor Carlos Beraldi, haga lo que tenía planeado como defensa, que fue lo que pasó hace unos días y que está terminando ahora en este momento, y que ella, siendo abogada, también haga parte de esa defensa como su propia abogada. Entonces Cristina Fernández se va a defender en esta causa hoy a partir de las 11 de la mañana. Y lo que les traje para hoy es como un resumen de la temporada anterior de esta serie para que se entienda mejor la temporada que va a venir hoy, si es que tienen ganas de chusmear lo que diga la vicepresidenta grabada en vivo para que puedan entender la lógica de lo que ella va a hablar. Resulta que el lunes y martes el abogado Carlos Beraldi completó 14 horas de alegato, se metió en algo que usaron los fiscales para acusarla, que es la idea de que en un momento ella se mandó a borrar mensajes cuando estaba por terminar su mandato y que se reunió, decían los fiscales, con Lázaro Báez para acordar cómo limpiar todo. Este era el concepto. La fiscalía había sostenido que en 2015 el gobierno de Cristina Kirchner había cancelado las deudas con Lázaro Báez justamente para esto de limpiar todo, pero lo que pasa es que nunca probaron que efectivamente se hizo ese pago de deudas. También habían dicho que Cristina y Báez se habían reunido el 30 de noviembre de 2015 en Santa Cruz, cosa que tampoco se pudo probar. Otra cosa importante que demostró Beraldi es que no es que la presidenta firmaba algo sin intermediarios, sino que por lo menos había 25 instancias y organismos de control entre un presidente y la adjudicación de una obra pública y que por razones logísticas las empresas locales ganan la mayoría de las licitaciones en buena parte de las provincias, no solamente en Santa Cruz. Pero por ejemplo en este caso se señala al ministro y a los secretarios del área, quienes eran ministros y secretarios del área, pero no se señala, por ejemplo, al jefe de gabinete, que es el que está antes de la presidenta y que firma también los mismos papeles, ni tampoco están los miembros del Congreso que aprobaron los presupuestos de los que se habla o que incluso tenían sus propios proyectos de modificación del presupuesto, incluyendo estas obras de Lázaro Báez. Beraldi mostró incluso el testimonio de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, diciendo que ese proceso que hacía mención la Fiscalía era lógico y que era lo que sucedía siempre. Pero recordemos que lo que agregó la Fiscalía a último momento y no la dejó defenderse a Cristina Fernández son una serie de mensajes del celular de José López. ¿Se acuerdan de José López, no? Que es uno de los acusados en esto, que es el intermediario de toda la cuestión y que fue el de los bolsos en el convento. Y ninguno de esos mensajes es con Cristina Fernández, pero además son mensajes que Luciani dijo que eran un escándalo mayor, así que seguramente de eso va a hablar Cristina Fernández. Y después, esto es mortal, Luciani y Mola se basaron en un mensaje del celular de López en el que un gerente de la empresa Austral Construcciones mencionaba que Báez se iba a ver con Cristina. Y para respaldar eso, los fiscales mostraron la noticia de que el avión presidencial hizo un vuelo rasante en el aeropuerto el 30 de noviembre de 2015, o sea, muy poco antes de dejar su mandato. Pero dan la fecha de 30 de noviembre de 2015 como diciendo se fue para allá a juntarse con Lázaro Báez. Primero que nunca se demostró que Cristina estuviera en ese avión ese 30 de noviembre de 2015. Pero además, Beraldi demostró que ese vuelo del que hablan
no se hizo el 30 de noviembre, sino el día anterior. O sea, los artículos periodísticos dicen 30 de noviembre, pues están hablando del día anterior, de una noticia del día anterior. Y que justamente el día anterior, el 29, Cristina no estaba en Santa Cruz, sino en Río Negro en un acto público. O sea, algo completamente comprobable y te diría googleable para confirmar esto. Pero además hubiera tenido que demostrar la Fiscalía, si tal encuentro se hubiera dado, que no solamente hubo un encuentro, sino que fue un encuentro espurio, un encuentro con este fin. Dijo Beraldi, ¿cómo se puede construir semejante disparate? Es demencial, dijo el abogado de Cristina. El total de los acuerdos de la familia Kirchner con Lázaro Báez no alcanzan el 0,1% de la obra pública adjudicada al constructor. Escuchemos parte de la indignación de Beraldi. Durante 9 jornadas escuchamos un alegato en donde, olvidándose de todo lo que había sido sustanciado en este juicio, repitió las mismas acusaciones que se venían mencionando desde el año 2008 y luego desde el año 2016. Repito, como si el juicio no hubiese existido. Y escuchamos cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación, como que la prueba que la Fiscalía tiene es una prueba contundente. Miren, yo no empecé mi carrera en la defensa de la doctora Kirchner, tengo una larga trayectoria. Y nunca en mi vida había escuchado semejantes disparates de los cuales después es difícil volver. Claro, porque hace mucho hincapié Beraldi en que las publicaciones de eso después en los medios de comunicación, dejando entender que es obvio que va a ser condenada porque las pruebas son suficientes, dice, bueno, pase lo que pase en este juicio, igual es muy difícil volver de esa idea colectiva y en todo caso, si después el juicio termina en una absolución, ¿quién va a creer que esto no sucedió así? Bueno, así que ya veremos qué aporta ahora Cristina Fernández a su propia defensa en un ratito nada más. Y también hoy quiero contarles cuál es la discusión que hay ahora sobre la Corte Suprema. Ustedes saben que la Corte debería tener 5 miembros y tiene 4 hombres, porque no hay acuerdo político para nombrar al 5º miembro, o quizás una mujer, porque se necesitan 2/3 del Senado y para eso tiene que haber un acuerdo entre oficialismo y oposición, porque si no, no se llega a 2/3. Pero hay un proyecto del oficialismo para ampliar la Corte mucho más, con muchos más miembros, y pasar de 5 a 25. En realidad, inicialmente era de 5 a 25. Hubo un acuerdo político dentro del oficialismo, porque había otro proyecto para ampliarla a 15 y no a 25, entonces quedaron con ese proyecto, y ayer eso fue lo que se aprobó en el Senado, solamente con votos del oficialismo y algún que otro aliado. Es probable que esto no consiga los votos en diputados, pero ayer se escuchaba que el oficialismo está buscando con esto la impunidad de Cristina Fernández. Lo cual, ese argumento, hay muchos otros para discutir este proyecto de la Corte, pero ese argumento tiene poco sustento, porque aunque se aprobara este proyecto en diputados, después necesitas sí o sí nombrar jueces con acuerdo de la oposición. Así que es difícil pensar que esto tiene que ver con la intención de Cristina Fernández de la impunidad, porque en todo caso, para lograr esa impunidad de la Corte necesitaría... Ellos lo deben saber, ¿por qué no quieren que eso ocurra? No, ellos lo que quieren es que quede dicho en los medios que esto es una tarea que hace el oficialismo. Para que ella busque, y porque ella está buscando inmunidad porque es absolutamente culpable, pero todavía todos los jueces a favor de ella no lo pueden demostrar, no la pueden terminar de poner presa. Claro, salí a la calle. Por lo menos que la opinión pública esté totalmente en contra. Exactamente. Que ya lo consiguieron, ¿no? Obviamente. Claro, el oficialismo está planteando, quizás en un momento poco pertinente, y el quizás lo digo de generosa, porque efectivamente es un momento donde la preocupación central está puesta en otro lado, y la verdad que por ahí no es el momento para debatir el tema de la Corte, pero también el Senado dice, che, si nos dan los votos... Nunca es el momento, entonces. Eso también es cierto. Bueno, pero en esa cuestión está el planteo de la oposición, pero también lo que dice el oficialismo es, che, a lo mejor destrabamos esta cosa, quizás es más fácil para todos nombrar 15 jueces con acuerdo político que nombrar a uno que falta y empezar esa disputa entre todas las fuerzas políticas. O sea, no existe un juez de la Corte nombrado sin acuerdo. Dejemos de pensar además que los jueces de la Corte no tienen nada que ver con la política, porque el problema no es ese, el problema no es si los tipos tienen o no tienen ideología. El asunto es si pueden hacer justicia o no pueden hacer justicia con la ley. Después la discusión... Sí, justicia siempre a favor de aquellos que
en los que creen. Bueno, ese es el problema más grande de la justicia hoy. Esto de si creen en una cosa o creen en la otra en lugar de creer en la ley. Bueno, lo que está planteando el oficialismo, capaz que es más viable nombrar 15 jueces que nombrar uno, que se nos está haciendo muy difícil. Igual la oposición no quiere, así que probablemente el tema se trabe una vez más. Ojalá que cuando sean gobierno puedan hacer todas las cosas que quieran sin ningún problema, o sea, que nadie les ponga los palos que ellos ponen para el país todo el tiempo. Bueno, todo lo que quieren no sé si sería el ideal. Y bueno, pero todo el tiempo es palo, palito, palo, palo, palo bonito, palo,